Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Es la 1:46 y ya queríamos que llegara Al pie del tiempo con Socorro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Josefina. Aquí encantada en oírte y en enfoque y al pie del tiempo. Por supuesto, aquí pero antes de entrar en mi tema semanal, sí, no puedo, Josefina, dejar de expresar mi profunda pena, porque hace un rato me enteré de la muerte de Cristina Pacheco, sí, gran periodista y gran mexicana, entregada a darle voz a los que menos voz tienen a través de 2 programas históricos, uno de televisión, aquí nos tocó vivir en el Canal 11, y su columna Mar de Historias en La Jornada. Murió, y lo pensé, en La Raya, porque hace apenas 2 semanas anunció en estos programas y en estos espacios que se retiraba momentáneamente, sí, por razones de salud. Es una gran pena, la conocí, fuimos compañeras en la redacción del periódico El Día, allá por los lejanos años 70. Sí. Y podría platicar muchas anécdotas de esa época y de años posteriores. Cuadrante de la Soledad tenía su colaboración, ¿no? Sí, así es. Pero el tiempo me limita y tengo que entrar a mi tema. Venga. Bueno, el sábado y el domingo próximos, el mundo cristiano, que es muy grande y en México mayoritario, conmemora o celebra un año más del nacimiento de Cristo. Pero para esta fiesta, que es a un tiempo religiosa y pagana, porque en nuestro país concluyen las posadas, que son fiestas para niños y adultos, se olvida con frecuencia la parte religiosa, en la que hay muchas enseñanzas históricas. Y a mí me gustaría que esta fiesta recupere el sentido humanitario, solidario, compasivo que tuvo y tiene la figura mítica o real, como se quiera, de Cristo. Y quiero subrayar este sentido compasivo y solidario porque está concluyendo un año particularmente duro, cruel, difícil para los que tienen hambre y sed de justicia o solo hambre y sed fisiológicas, para los que sufren olvido e injusticia y para los que son pobres y carecen de las más elementales bienes materiales. La idea me surgió como tema obligatorio el lunes de esta semana, el lunes pasado, cuando vi en una calle del sur de la Ciudad de México a un grupo de 4 personas de claro origen afrocaribeño, porque hablaban español, e iban cubiertas 3 hombres y una mujer con camisetas de playa en medio del frío inclemente que ha azotado a prácticamente todo el país, también a la capital, porque del frío no se ha salvado ni la parte montañosa de Chiapas. Y estos caribeños de piel oscura pedían limosna en medio de automovilistas apresurados. Les di algo de dinero, pero no les di una cobija, que era lo que más necesitaban. Son parte de los más de 1 millón de migrantes que el año pasado y han cruzado la frontera sur de México y se dirigen al norte, todavía más helado, para tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos. El fenómeno de la migración es y será uno de los más relevantes y conflictivos que está viviendo y vivirá el siglo XXI en estas décadas. Son millones de seres humanos los que salen de diversos países, en muchos como los de África, porque las sequías los condenan al hambre y la sed más atroces. Es ya una noticia cotidiana. Los cientos de emigrantes que mueren ahogados todas las semanas en los mares helados cercanos al continente europeo, como han muerto más de 500 mexicanos al tratar de cruzar el río Bravo durante este año. Y son noticias silenciadas, los de millones de personas que se aventuran a recorrer miles de kilómetros en América Latina a lo largo de Brasil,
Brasil, Colombia, Perú, Panamá, los países centroamericanos procedentes de Haití, Cuba, República Dominicana, Venezuela, pero también gente que ha llegado a esos países en barcos especializados en el tráfico ilegal de personas, desde Pakistán, India, Rusia, Ucrania, países africanos, Filipinas, Camboya, etcétera, queriendo cruzar el territorio mexicano para entrar a Estados Unidos, alentados por los traficantes de personas, a los que lo he dicho y lo repito, se les debe combatir a este tráfico de personas. Es de tal magnitud el crecimiento de los migrantes que transitan por México que nuestro país ha dejado de ser el mayor exportador de migrantes hacia Estados Unidos y se ha convertido en el espacio por donde se transita más gente de todos los países del mundo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM de Naciones Unidas, en las últimas 20 años, la población inmigrante que cruza territorio mexicano aumentó en 123%. ¿Qué mueve a estas multitudes a entrar de manera ilegal a México, a Estados Unidos o a Canadá? Pues como ya dije, los traficantes de personas sí, pero sobre todo las guerras, la pobreza, la violencia, la desigualdad y con ellas el hambre, la desesperación por la falta de empleos y de vida presente y futura como horizonte. La política de migración de México se ha endurecido. De acuerdo con la OIM de Naciones Unidas, el año pasado se realizaron 439 arrestos y fueron seguidos de deportaciones, 44% más que el año anterior. Por este dato, celebro el anuncio hecho el martes por la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien presentó una nueva estrategia integral de migración que, entre otros principios, pone bajo la Secretaría del Bienestar los centros integradores para los migrantes. Ojalá que estuvieran todos estos centros integradores bajo la Secretaría del Bienestar y no solo los del norte del país. La política antiinmigrante de Estados Unidos se ha sentido dura durante el gobierno demócrata del presidente Biden, que tanto criticó la barbarie de su antecesor republicano Trump, a quien, por cierto, la Corte Suprema de Justicia de Colorado acaba de sentenciar como no elegible en 2024. Este ser, Trump, ha llegado a proponer en estos días deportar en masa a todos los niños que no hablen inglés. Y me pregunté, ¿y qué va a pasar con los niños que padecen problemas de aprendizaje como la dislexia? ¿No? Estados Unidos tiene un número muy importante de migrantes, igual que muchos países europeos. Y esta realidad ha hecho que los políticos antiinmigrantes de nuestro país vecino hayan convertido la política antiinmigrante en una herramienta útil para los aspirantes a cargos electorales. Los aspirantes a ganar la presidencia de Estados Unidos en el 2024, lo mismo prometen poner un muro desde Florida hasta California para aplicar impuestos especiales a las remesas que los trabajadores mexicanos envían a sus familias para ayudarles a vivir pues en la pobreza y en la carencia, aunque han alcanzado estos envíos 58,000 millones de dólares en 2022, según datos del Banco de México. También el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha promulgado una ley que entraría en vigor en marzo próximo y que permitiría a la policía en Texas detener a los migrantes que crucen la frontera de manera ilegal y a los jueces ordenar su deportación inmediata. Asimismo, dicha ley permitiría a cualquier policía de Texas arrestar a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente, aunque haya nacido allá. O sea,
por el solo hecho de no ser blanco, protestante o americano. A primera vista, la gente puede ser detenida y deportada aunque haya nacido en Estados Unidos. Lo anterior ha levantado las demandas legales y las protestas de la Unión Americana de Libertades Civiles, porque los más afectados serían las comunidades hispanas y negras. Esta es la realidad que viven los descamisados migrantes en medio del frío y el hambre, aunque quienes se dicen cristianos se reúnan a cantar en estas fechas villancicos y decir que adoran a quien nació en Belén y pronunció el sermón de la montaña en defensa de los más pobres y los más necesitados, que no se les olvide. Por eso, ante el fenómeno de la migración y en vísperas de la Navidad, aparte de recordar la importancia de la cooperación internacional para alentar el desarrollo económico y el empleo en los países más pobres, quiero también apelar a la conciencia y recordar la necesidad de que todos nosotros seamos solidarios y compasivos y humanos y tendamos la mano a quienes más lo necesitan. La Navidad no solo debe ser piñatas y ponches, también requiere de manos y corazones compasivos. Vaya, pues sí es importantísimo que estés aquí a pie del tiempo, Socorro, sobre todo contándonos estas realidades que nos confrontan con un festejo que podría ser simple y llano, ¿no? Hemos convertido en festejos simples y llanos, con posadas, con piñatas, con nacimientos en las casas, con lucecitas que alumbran las calles, muy bonito, etcétera, pero se nos olvida la cantidad de gente que necesita apoyo, compasión, y se nos olvida el sermón de la montaña y los sermones y las lecciones de moral, de religión y de humanidad que Cristo dejó. Pues qué bueno que te tenemos aquí. Muchísimas gracias, Socorro. Gracias a ti. Feliz Navidad. Gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros seguimos con